Es que hace tiempo no le no he podido ver cómo se mira la sesión cuando yo comparto, si todavía ven si todavía ven mi cámara, ¿no? Si todavía ven mi imagen. Pero si todavía la ven, quítenla, amplíen la parte de la diapositiva lo más posible hasta que llegue. Por aquí alguien me pregunta si grabo las clases. No, yo no las grabo, pero eso no implica que ustedes no puedan hacerlo, por supuesto. Que de hecho lo hacen. Al final yo dejé de hacer ese proceso porque ya ustedes saben cómo les acomoda mejor. Alguno la graba, otro la comparte, se lo suben a un drive incluso en ocasiones. Entonces no lo veo tan necesario. El primer año, aprovechando, el primer año de pandemia, am, que por cierto, el primer año de pandemia, ahora que ustedes dicen primer año de pandemia, que yo digo primer año de pandemia, ya el año entrante son 4 años. Qué fuerte. Bueno, el punto es que el primer año de pandemia, incluso cuando recién nos fuimos a clases virtuales, recuerdo que hasta les grababa audios con explicación, porque todavía era muy confuso, era sumamente confuso cómo entrar a una sesión de Zoom, nadie estaba preocupado o nadie conocía realmente el ni Zoom, ni Meet, ni esto de las clases virtuales, entraban, no oían, no se activaba el micrófono, no podían ponerle audio, no sé. Entonces, sí utilizábamos otro tipo de recursos más como emergentes en este caso, pero con el tiempo, afortunadamente, ustedes mismos y ustedes mismas fueron descubriendo métodos para poder irse quedando con la información de formas diferentes. La mayoría de ustedes le toma captura a las imágenes. Por aquí alguien me pregunta si comparto las diapositivas. Sí, las diapositivas sí se las comparto. Lo que pasa es que como hay varias clases colocadas en una, no nos da tiempo de abarcarlas en un solo periodo. Entonces, hasta que terminamos el contenido, se las subo a Classroom o a Moodle, dependiendo de cuál sea la plataforma que tengamos habilitada, pero siempre están allí, están allí para que puedan ustedes ubicarlas y las puedan ir descargando. Si no quieren esperar a que eso pase, tomen una captura de pantalla, no importa. Y también, ya saben que ustedes pueden ir grabando las clases si lo consideran necesario. Lo ideal es que si lo van a hacer, se organicen. Se organicen no solo, eh, a mí no me molesta, en realidad. He sabido de otros catedráticos y catedráticas que sí lo ven como un problema, que sí les molesta, pero en mi caso no. Entonces, si quieren grabar, graben, no hay problema. Solo que yo sí ya no lo hago porque además, entre otras cosas, a veces no funciona la grabación. Y en otras ocasiones nos ha pasado también que el servicio pagado de Meet no trae la opción de grabar a clase. Entonces, siempre se complica. Así que si lo pueden hacer de su lado, háganlo de su lado. No perdemos más tiempo, entonces estamos en la clase número 2 de filosofía. La semana pasada o en la clase anterior habíamos hablado de cómo el lenguaje era importante en el proceso de división o de responder la pregunta de si el ser humano era un ser vivo único o no. Y la respuesta a la cual habíamos llegado era que la evidencia científica cada vez nos rompe más la idea de que somos únicos. No lo somos como especie. Sí somos únicos, por supuesto, porque el lenguaje nos ha permitido elocubrar hacia el futuro, elocubrar hacia el pasado y también tener esta capacidad de cognición que nos permite imaginar cosas y nos permite también investigar y descubrir el funcionamiento de los elementos que nos rodean. Aquello a lo que llamamos ciencia, por supuesto. Y a partir de la ciencia hemos construido civilización. Sí, en ese sentido somos únicos, pero en esencia el lenguaje o formas de comunicación entre seres hay muchos y además también vemos que son casi tan complejos como los nuestros. Nos faltaba la noción de entender si algún animal podía comunicar recuerdos o elucubrar futuros posibles y como ya veíamos en la última sesión de clase, es posible. Es posible que el delfín pueda justamente hablar en pasado o referirse al pasado por medio de sus procesos de comunicación.
La pregunta entonces sería, más que si el lenguaje humano es único, la pregunta es qué entendemos por lenguaje, qué entendemos por comunicación y principalmente qué entendemos por conciencia. Nosotros conocemos un tipo de conciencia, pero no comprendemos mayor cosa de las conciencias animales a gran escala. No sabemos mucho acerca de la conciencia de los insectos o de la conciencia de otros mamíferos. Entonces, son campos de estudio. Pero por el momento, el lenguaje sí nos hace únicos en esa capacidad que tiene de poder elucubrar aquello que no existe, sobre todo. La clave está en darnos cuenta de lo que no existe para poder comprender que solo nosotros elucubramos ese tipo de pensamientos. Tienen aquí una imagen, porque además no solo se trata de ser únicos respecto respecto del espectro de animales en el mundo. También habría que preguntarnos si somos únicos dentro de nuestra misma especie. Hoy, los grandes simios están reservados a algunos grandes grupos, ¿no? El orangután, el gorila, por ahí, y otros más, ¿no? Ok, pero en el pasado también nos hemos ido dando cuenta, hemos ido descubriendo que homínidos como nosotros no éramos únicamente nosotros. Aquí tenemos en la imagen dos cráneos que se contraponen, ¿no? El más pequeño, no digo el de la izquierda porque no sé si ustedes lo están viendo en espejo, pero el más pequeño es un cráneo humano. Es un cráneo como ustedes o como yo, de un Homo sapiens, eh, de un Homo sapiens común, tan normal como era hoy a como era hace 800.000 años, no sé. Entonces, frente a él hay un cráneo de Neandertal y las diferencias son claras, ¿no? Insisto mucho, al Neandertal lo hemos visto a lo largo de la historia como el primo que es bastante más tonto, que es bastante más incapaz, que es bastante más eh, bestial, por así decirlo, en un sentido muy despectivo de la palabra. Pero así es como Hollywood nos lo ha construido. Entonces, al frente tenemos un cráneo que no es el mismo. No se, es parecido pero diferente, ¿no? Alguien me pregunta cuál es el cráneo de Neandertal. Pues el más grande, justamente el más grande. Hay varias diferencias que podemos ir identificando. Primero, si se fijan, la cavidad cerebral es bastante más grande. Solo con eso, ya dijimos mucho. El neandertal tenía un cerebro más grande que el ser humano, en un cuerpo más o menos del mismo tamaño. Lo que pudo haber hecho el neandertal con su cerebro es seguramente lo mismo o más de lo que pudimos haber hecho nosotros. Dos, a diferencia, no solo es más grande su cerebro, sino a diferencia del cráneo humano, que es el pequeño, vemos que los huesos son más robustos y vemos unas cuencas oculares bastante más engrosadas y también vemos una mandíbula bastante más fuerte, ¿no? Se nota que la mandíbula neandertal es más ancha, que es más robusta y podríamos intuir también que la densidad del hueso es mayor en el neandertal que en el Homo sapiens. Tres diferencias: los ojos, la mandíbula y el cerebro. Si lo llevamos al plano de las capacidades entre un animal y otro, podemos darnos cuenta de que si bien el cerebro humano funciona de buena manera, pierde el cráneo respecto de otro tipo de habilidades. Y no hace falta en realidad pensar en cráneos y en personas que vivieron hace decenas de miles de años para darnos cuenta de algunos elementos importantes. La nariz, gracias. También la nariz es distinta. Si nosotros nos tiramos de un segundo piso, probablemente nos rompemos un hueso. Si no es que por ahí nos matamos, ¿no? También en una mala caída. A un neandertal, al igual que a otros grandes chimpancés de la actualidad, eso probablemente no le pasaba. Por la robustez de sus huesos, seguramente el neandertal era capaz de cargar pesos más grandes de lo que un Homo sapiens es capaz de cargar, o caminar distancias mayores, o moverse de maneras diferentes por el entorno. Entonces, aquella idea de que somos únicos como especie resulta también estando en la cuerda floja, ¿no? El neandertal es nuestro primo. No hay otra forma
Por supuesto hay formas más técnicas, pero en una forma coloquial podemos llamarlo así. El neandertal es una especie prima del hombre, más inteligente, más fuerte, más adaptativa. Del neandertal provienen algunos ejemplos que después nosotros vamos a hacer propios. El neandertal fue el primero en generar enterramientos complejos, por ejemplo. Que es un enterramiento complejo, despojarlo o arropar un cuerpo para enterrarlo de forma especial, con rasgos artificiales o con prácticas artificiales. El neandertal también desarrolló ahora aquello que nosotros entendemos como adornos corporales. Los neandertales tenían collares, tenían otros elementos. Entonces, únicos, pareciera que no, en realidad. Y esto es lo que conocemos. Todavía falta entender aquello que estamos por descubrir y aquello que desgraciadamente hemos perdido en el tiempo y nunca vamos a poder ver. Pero lo que sí es cierto es que hay por lo menos 4 especies de homínidos que han generado herramientas importantes, que han generado rasgos culturales. El Homo sapiens, por supuesto, pero además está el denisovano, el neandertal y el florensis. Ojo, suenan como especies de simios, que sí lo son, pero entiéndanlos en toda su dimensión. Son otra especie de simio diferente a la nuestra que hacía las mismas cosas que nosotros hacemos, que hablaba, que creía en la muerte, que entendía el valor de las relaciones afectivas y que generaba herramientas, sobre todo, y adornos y generaba relaciones culturales. Nos hemos acostumbrado a pensar que solo nosotros hacemos eso, y la historia nos demuestra que no. El neandertal convivió con el Homo sapiens en Europa durante algún tiempo. El denisovano es una especie asiática, sobre todo, que ha sido objeto de distintas disputas culturales en los últimos años desde su descubrimiento inicial, porque es importante para Asia, sobre todo, como discurso político, poder establecer que hay una línea de seres humanos que nació y se desarrolló en Asia. Entiendan ustedes el contexto geopolítico actual para entender por qué el origen de la humanidad también es un punto en disputa. Y por otro lado está el Florensis, ¿no? El Florensis era una persona pequeña, medía más o menos 1 metro y vivía en una isla en el Pacífico. 4 especies: Sapiens, Denisova, Neandertal. No, el Australopithecus es un ancestro común de todos. El denisovano es una especie aparte. El Florensis, y están aquellos que no reconocemos, que no hemos visto por primera vez y que no, eh, y que probablemente no descubramos nunca. Ok, pero esto nos cambia la visión acerca del pasado, un pasado en el que normalmente solo estábamos nosotros y ahora tenemos que compartir con otras especies. En la actualidad, el ser humano está conectado con, entre otros, principalmente con los orangutanes, los chimpancés, los gorilas y el bonobo, que es otra especie de simio. Por supuesto, ninguno tan evolucionado como nosotros, pero sí con muchas características similares e incluso con muchas capacidades similares, sobre todo las capacidades de comunicación. El idioma es importante en los procesos evolutivos del ser humano y por ende eh, medimos la inteligencia conforme a la capacidad que tiene un animal de comunicarse. Y el chimpancé y el gorila, sobre todo, tienen muy buenas capacidades de comunicación. Aprenden muy bien los idiomas de señas, sobre todo. El idioma de señas es muy común entre grandes simios que han pasado por procesos de aleccionamiento y educación desde pequeños y sobre todo también haciendo énfasis en ese punto de desde pequeños. Hay algunos experimentos, por ejemplo, hay un experimento en particular con un gorila particular que no era con él con quien se estaba experimentando el desarrollo del lenguaje, sino era con su madre. Y al final su madre, como ya era grande en el momento de comenzar el experimento, no resultó eh, siendo propicia para el estudio. Pero, su pequeño hijo, sí, porque desde pequeño, pues ustedes saben,
se aprende más, se aprende con mayor facilidad. Entonces, a él sí se le pudo enseñar un lenguaje de señas y lo utilizó bastante bien durante, durante toda su vida. ¿Qué podían decir? Por supuesto, no podían lograr una teoría física ni nada por el estilo, pero sí podían comunicar cierto tipo de mensajes básicos, pero efectivos para poder establecer comunicación interespecie. Nosotros con él y él con nosotros. Entonces, únicos, de nuevo, pues no, no tanto. ¿Qué nos hizo diferentes entonces? ¿Qué sí nos hizo diferentes? En principio, por supuesto, el lenguaje. Está bien, hay animales que se comunican, hay otros que se comunican de otras formas, hay lenguajes complejos en la naturaleza, pero partimos del mismo ejemplo de la última clase. Ningún otro lenguaje, salvo esta posibilidad enorme del delfín, ningún otro lenguaje animal es capaz de locubrar ficción. ¿Qué quiere decir la ficción? Aquello que no existe, pero de todas maneras lo imaginamos y somos capaces de transmitirlo a otros seres similares para que también crean en ello. Y también esta capacidad que tenemos de hablar hacia el futuro o de recordar hechos que ya sucedieron, de recordar el pasado, aunque sea una redundancia. Ok, eso sí fue un diferenciador para el ser humano. Pero también hay unos datos técnicos que nos ayudan a comprender por qué es que el ser humano desarrolló este proceso. Vean, como dato porcentual, en la actualidad el cerebro humano consume el 25% de la energía del cuerpo. Toda la comida que ingresamos al cuerpo, toda la ingesta de energía que llega al cuerpo, hace que el 25% se vaya al funcionamiento cerebral. No en todo momento fue así. Los estudios acerca de los seres humanos del Homo sapiens incipiente nos habla de otro tipo de porcentajes o otro tipo de reparto en la energía. En principio, hasta el 40% de la energía corporal se utilizaba en el tracto digestivo. Consumíamos mucha energía comiendo y procesando. El estómago, pero principalmente los intestinos, consumían la mayor cantidad de energía del cuerpo, porque costaba procesarlo, porque costaba digerirlo. Llega un momento de quiebre donde aparece el fuego. El fuego no como un fenómeno natural, sino como un fenómeno artificial, ya absorbiendo la capacidad de producir fuego y cocinar las cosas. Cuando cocinamos un alimento, en esencia, lo hacemos o más blando o más digerible. Entonces, ya no era necesario, desde que comenzamos a cocinar las cosas, ya no fue necesario que el intestino tuviera tanta energía ni tanta importancia eh, en el sistema corporal. Y esa energía se pudo ir a otras partes. Y una de ellas fue el cerebro. El cerebro que normalmente nos funciona para controlar todo aquello que es motriz y de supervivencia, pues de repente tuvo más energía para poder hacer otras cosas. Otras cosas como, entre otras cosas, pensar, razonar, ponerse a la tarea de descubrir qué era lo que lo rodeaba y tratar de darle sentido a todas aquellas cosas que estaban alrededor de él. Como reminiscencia de esta etapa, todavía hoy el tracto digestivo consume mucha energía y de hecho es un gran regulador del cuerpo. No por nada dicen, ¿no?, que todas las emociones siempre pasan por el estómago o por los intestinos, y eso no deja de tener cierta conexión con esta etapa primera de la especie en la cual efectivamente era el intestino el órgano más importante. Ok, pero al momento entonces de ir haciendo estas configuraciones. Ok, por supuesto, aquí tengo otro dato para ustedes también. Esta teoría de la reconfiguración pareciera no estar en duda. La pregunta más bien parte de qué fue lo que detonó este cambio en la configuración de la energía corporal. En muchos casos, la teoría más aceptada es la de la cocción de la comida, el pasar la comida por fuego. También hay otra teoría que se llama la teoría del simio acuático. Y esta teoría nos dice que cuando las poblaciones humanas comenzaron a migrar, eventualmente se toparon con el mar o con los grandes cuerpos lacustres y comenzaron entonces a consumir comida marina.
moluscos, mariscos, peces, perdón, todo aquello que sale de las aguas. Y estos animales siempre son, o estos siempre contienen nutrientes importantes para el cerebro. Y eso explicaría también por qué la masa cerebral del ser humano fue aumentando en la medida en que los, en la medida en que las poblaciones humanas se fueron acercando también a las fronteras acuáticas. Si me preguntan si hay una más correcta que la otra o hay una más cierta que la otra, diría que probablemente no, que probablemente el fuego sí fue un gran disruptor en este sentido, pero tampoco se puede descartar que la comida, producto de la pesca sobre todo, haya también influenciado el proceso evolutivo. Al final, la evolución no es tampoco un camino único, si tiene también tiene sus propios vericuetos en este sentido. Lo cierto es que sí, lo que sí es eh, indiscutible es que en un momento dado, el cerebro creció y comenzó a tener mayor importancia. Con el cerebro más grande llegó el lenguaje, ¿no? Ya hemos hablado de cómo el lenguaje fue cambiando de cómo el lenguaje fue cambiando la concepción de la vida humana y sobre todo las capacidades que éste tenía para interactuar con otros y con su propio entorno. ¿Por qué? Porque el lenguaje nos permitió acceder a algo que se conoce como la primer gran revolución de la especie. Son tres, en realidad. Está la revolución cognitiva, que tiene que ver con el pensamiento, y es la que vamos a abordar en este momento. Luego está la revolución agrícola, que nos permitió desarrollar eso que hoy conocemos como civilización. Y por último, aunque ustedes estén pensando ya en la revolución industrial como último elemento, no, hay algo que se conoce como la revolución científica. También es muy cercana. Tiene unos 500 años o poquito más y la revolución industrial en cierta forma es un derivado de la revolución científica, pero son estos tres grandes momentos en los cuales la historia humana da giros de los cuales no regresa en primer lugar y segundo, que lo obligan o que obligan al ser humano a evolucionar en cuanto, tal vez no físicamente, pero sí en cuanto a sus relaciones y su forma de interactuar con el mundo. Entonces, primero, revolución cognitiva. ¿De qué se trata esto? ¿De qué querrá hablarnos? La revolución cognitiva, como tal, se produce hace más o menos 70.000 años. Y voy a hacer énfasis en la frase más o menos. ¿Por qué? Porque fijamos la frontera de los 70.000 años cuando comenzamos a ver rasgos de cultura compleja en los yacimientos sapiens. Pero lo cierto es que con cada nueva temporada de excavaciones en ciertas áreas y a cada cierto tiempo, vamos encontrando registros más antiguos. Hay algunos que rompen completamente. No tenga pena quien acaba de entrar, David, creo, no se preocupe. Am, Registros que sobrepasan los 70.000. A veces encontramos algo que parece ser un collar, pero está en una estratigrafía que nos habla de 100.000 años, por ejemplo, y eso nos obliga a repensar realmente si 70.000 años es la frontera correcta o no. Lo cierto es que es un dato que siempre va en constante cambio. Y eso es bueno, porque nos permite entonces ir descubriendo con mayor certeza de dónde es que proviene la inteligencia humana y de dónde viene también la civilización de la que todos somos parte. Lo que sí es cierto es que siempre nos sorprende. Aquello que creíamos que no era posible, siempre resulta que probablemente sí. Y solo nos habla de cómo no conocemos, de cómo solo conocemos una pequeña parte de la historia y de lo que ha sucedido a lo largo de todos estos siglos y de todos estos años. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las especies humanas. Seguramente hubo decenas de especies diferentes a nosotros, pero con las mismas capacidades. Y probablemente la mitad desarrollaron cultura, pero simplemente se perdieron en la historia. Eran muy poblaciones pequeñas, se extinguieron rápido, no quedaron registros porque están en sitios donde los materiales orgánicos se descomponen muy rápido, no lo sé. Entonces, es interesante pensar cómo solo vemos una pequeña parte de aquello que hemos sido. Pero hace unos 70.000 años, sí es cierto que comenzamos a ver ejemplos de cultura compleja principalmente en dos vías. Primero,
la concepción de la muerte. Desde el momento en el que empezamos a enterrar a los muertos de forma especial, no natural, allí comenzamos a ver rasgos culturales, ¿no? ¿Por qué? Porque lo normal es que vemos un cuerpo que muere y lo dejamos ahí, lo acomodamos un poco, no lo sé. Pero en el momento en el que lo adornamos, lo resguardamos y lo enterramos, esto nos habla de un proceso cultural alrededor que no es natural, es un proceso artificial. Cuando vemos también ejemplos de collares hechos con huesos, con piedras, con dientes, también vemos procesos no naturales. Son, son manifestaciones artificiales de un grupo humano. Esto es gracias al lenguaje en muchos sentidos, sí, porque el lenguaje nos permite elocubrar cosas, nos permite imaginar cosas. Y además, el sapiens, o el Homo sapiens, comenzó a hacer esto que llamamos el chisme. Ojo, el concepto del chisme es muy interesante, porque el Homo sapiens chismea. Ya lo habíamos dicho en algún momento. Su gato podrá decirles, tengo hambre, con un maullido, y ustedes lo reconocen perfectamente. Su perro les dice, quiero defecar, sácame. Y les ladra de una manera que ustedes reconocen. Pero su perro no va a poder decirles, mira, la verdad es que el vecino vino muy tarde ayer. Su gato no les va a decir, eh, la vecina se miraba muy mal hoy. No. Esas son cosas que únicamente el ser humano puede hacer. En algún momento, 70.000 años en una frontera muy discutible, pero al menos sí un poco certera de acuerdo con la evidencia, el ser humano adquirió esta capacidad o desarrolló esta capacidad, mejor dicho. ¿Cómo funciona un chisme? Un chisme no es función referencial de la comunicación, que recuerdan que lo vimos en el semestre pasado. No es un dato concreto, no es decirle a alguien, oye, tienes un león atrás, corre. No, un chisme es decirle a alguien, fíjate que hace unos días me enteré que vos le caes mal al vecino de la otra cueva. ¿Qué incluye el chisme? Incluye principalmente elucubración, imaginación, tiempos distintos al presente, emociones, también emociones. En esencia, son cosas que no existen, al menos no desde el punto de vista comunicacional normal. Emoción, elucubración y temporalidades diferentes. O sea, entre otras cosas, cosas imaginarias. No están en ninguna parte y aún así hablamos de ellas. No están en ninguna parte y aún así hacemos que las otras personas crean en ellas. Esta capacidad entonces nos permitió, así como suena muy básico y muy jocoso si lo quieren ver así, la capacidad del chisme nos permitió desarrollar algo que no es para nada jocoso ni para nada básico. Los chismes nos permitieron, entre otras cosas, tener imaginación y cooperación. Nos pudimos establecer objetivos comunes más allá de la supervivencia y empezamos a construir aquello que conocemos como comunidades, como sociedades incipientes. Alrededor de estas sociedades incipientes generábamos algo que se conoce como una conducta artificial. No voy a hablar de las conductas artificiales en el pasado porque en realidad es difícil establecerlas. Pero vamos a ver, veamos de este lado. Este ejemplo me funcionó en la clase anterior, espero que me funcione también con ustedes. Todos aquí trabajan, ¿verdad? Yo en este momento solo trabajo acá con ustedes, entonces he perdido esta noción del trabajo en oficina. Lo cierto es que todos los lunes, la señora o la persona que nos vende almuerzo fuera de la oficina o en el pequeño restaurante que hay al lado de la tortillería o al lado de la tienda, generalmente hay caldo, ¿no? Porque ya sabemos que el lunes se come caldo. ¿Es una obligación? No. Y aún así lo hacemos. Incluso
Hay quienes, como yo, que me gusta mucho el caldo, ya esperamos el lunes para comer el caldo en, en el lugar. Cuando alguien les pregunte, o alguien les pregunta, pero ¿por qué comemos caldo el lunes? ¿Por qué se toman un caldo el lunes a mediodía con aquel calor y eso está hirviendo ahí enfrente de ustedes? Una respuesta sencilla sería, porque es cultural, porque así somos, así nos gusta. Eso es una conducta artificial. Nadie nos obliga a comer caldo, mucho menos nos obliga a comer caldo el lunes. Son cuestiones sumamente, son cosas no naturales. De hecho, el lunes ni siquiera existe, solo es un concepto. O tamales el sábado, o pacha el jueves, no lo sé. O fiambre el 1 de noviembre. Son conductas artificiales. Descansar el domingo es una conducta artificial. Nadie nos obliga a descansar. El domingo no existe, solo es un concepto que está en nuestra mente. Entonces, toda la red de conductas artificiales que tenemos se llaman cultura. La cultura es eso, una manifestación abstracta, artificial, colectiva, que hace que un grupo humano ligue entre sus miembros y se genere comunidad. Y eso solo lo permite la ficción. Y eso solo lo permite el lenguaje. No por nada, en algún momento el semestre pasado también, si recuerdan, les decían, sí, les decía que la ley era solo lenguaje. La filosofía también en esencia solo es lenguaje. Tenga la forma que tenga, pero la explicación del mundo es únicamente la forma en la que nombramos las cosas. Y la ficción y el lenguaje y la cultura nos permitieron entonces desarrollar otras cosas bastante interesantes. Primero desarrollamos mitos y leyendas. Un mito generalmente es una explicación ficticia de algo que no comprendemos, que tiene sobre todo la función de ser explicativa, sí, pero también de mostrar un origen confiable al cual podemos ceñirnos cuando tengamos dudas sobre algún elemento. Hay mitos cosmogónicos, por ejemplo, que son aquellos que nos hablan del origen del mundo y del universo, y hay otros que nos hablan de el origen de ciertos fenómenos que nos rodean. El mito de la creación del agua, el mito de la creación de la tierra, el mito del diluvio universal, el mito de la creación de los rayos, no lo sé. Y los explicamos sobre todo con ciertas características puntuales. Vemos un fenómeno, sea el que sea, no lo comprendemos, lo humanizamos, siempre tiene la figura de una persona o de un ser antropomorfo, aunque no sea necesariamente un humano, y además es también un relato grandilocuente. Es definitorio, es creación del mundo a partir de la nada, es la ruptura del cielo para que caiga el agua, no lo sé. Es grandilocuente, es un poco antropomorfo y es explicatorio. Es explicativo, perdón, es explicativo. Nos explica el origen de algo. No existe, solo es justamente eso, una elucubración. La leyenda funciona de la misma manera. Es un evento necesariamente pasado que está ligado con algún fenómeno concreto o alguna persona o algún personaje concreto y por lo general tienen tintes fantásticos. No importa que sea fantástico, no importa que no suene lógico, aún así le tenemos confianza y lo creemos o queremos creerlo. No necesariamente tiene elementos explicativos, simplemente a veces tiene elementos anecdóticos, pero funciona de la misma manera. No existe. Es una elucubración nada más que nuestra mente hace por medio del lenguaje y la ficción. Y por último, está esto con mucha delicadeza y con muchas pinzas, a lo cual vamos a llamar pensamiento religioso. Voy a hablar de religiones, ni nada por el estilo, pero sí el pensamiento religioso termina siendo un producto de los procesos culturales ficcionales porque en la necesidad de entender lo que nos rodea, los fenómenos que nos rodean, generalmente el ser humano tiende a establecer dos planos. Un plano físico, que es tangible y perceptible, y un plano supranatural, aquello que no existe, no, perdón, aquello que no se ve, que no se siente, que no podemos tocar,
que no podemos escuchar, pero tenemos la plena confianza de que está allí, allí mismo frente a nuestros ojos, sobre la computadora, sobre la calle, sobre los árboles, sobre las personas, allí está. Nunca lo hemos visto, no, seguramente nunca lo vamos a poder ver, pero ahí está y creemos en él. A partir de esta noción cultural, basada en relatos ficcionales en los cuales depositamos nuestra historia y nuestra confianza social, el ser humano pudo generar un sistema jerárquico de orden que va en tres diferentes niveles. El primero habíamos hablado en la sesión anterior, que habíamos dicho, el ser humano se entiende como un yo interno, pero la noción del yo siempre va a traer consigo la noción del otro, ¿no? Si yo existo, entonces el otro ser que se parece a mí también debe existir. Y así como dentro de mí existe un yo, dentro de esa persona debe existir un yo propio, yo y el otro. Cuando hacemos cultura, lo que hacemos es juntar muchos yos y hacer una especie de yo colectivo, al que llamamos el nosotros. Nosotros comemos caldo los lunes. Nosotros comemos fiambre el 1 de noviembre. Nosotros comemos pache el jueves. Sí, porque somos una unidad. Pero en México no comen pache el jueves. Esos son los otros, el ellos, el diferente, no el opuesto, pero y en muchas ocasiones, aunque en muchas ocasiones sí el opuesto, pero al menos la otredad. La ficción colectiva, la cultura, nos estableció desde un principio la diferencia entre lo que nosotros somos y lo que los demás son. Y muchas veces la frontera de lo que nosotros somos está marcada en la frontera de lo que los otros son. Y así nos vamos aislando y nos vamos haciendo distintos. ¿Y qué nos genera eso? Entre otras cosas, nos genera conflicto. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, la visión del nosotros y el ellos implica también jerarquía e implica también relación de poder. Nosotros debemos ser siempre más fuertes, más poderosos, más ricos, más exitosos, más lo que sea, respecto del otro. En muchas ocasiones, y eso ya tiene que ver incluso con nuestra vida cotidiana, medimos nuestro propio yo en función de lo que los otros son menos o más, lo cual no es bueno, por supuesto, pero así como a veces intentamos reflejarnos en un espejo que no somos, hacia arriba o hacia abajo, las sociedades también tienden a hacer lo mismo, ¿no? Sí, las sociedades tienden a tener esta misma noción. Entonces, a partir del nosotros y a partir del ellos, nace lo que se conoce como el imperio. El imperio ha tenido muchas formas, muchos rostros, muchos nombres a lo largo de la historia, muchos territorios y muchos grupos humanos, pero su concepto es el mismo, un poder centralizado que domina a otros. Y por último, también el pensamiento religioso, la religión. No hablemos del el concepto de divinidad, por ejemplo, o aquello en lo que confiamos como divino en gran medida, sino su vehículo terrenal tangible, ¿no? Las religiones. En general, las religiones también son un orden que implica jerarquía, que implica dominación, que implica todo lo que ustedes conocen. Y lo cierto es que en muchas ocasiones la religión es el orden encargado de legitimar a los otros dos. Primero, a la relación de poder o de superioridad de un grupo sobre otro, y segundo, también a la diferenciación entre un grupo humano y otro. ¿Por qué? Porque la religión lo que hace es unir el plano natural con el plano supranatural. Volvemos al inicio, que empezamos a creer en aquello que no estaba ahí, pero confiábamos en que ahí estaba. Ese es el plano supranatural y la religión lo domina. Pero además nos puede servir para legitimar nuestro dominio sobre aquello que sí tocamos, aquello que sí conocemos, a aquellos a quienes nos enfrentamos. ¿Por qué somos distintos? ¿Por qué somos únicos?
Bueno, porque nosotros y nuestras relaciones de poder somos, no sé, somos el pueblo elegido por Dios. ¿Y quién lo dice? Pues nosotros. Y no me estoy refiriendo únicamente al judaísmo como tal, que seguramente ustedes pensaron en ello. No, muchas religiones o muchos pueblos a lo largo de la historia han utilizado la misma noción de ser los beneficiarios exclusivos de un contrato directo con la divinidad que les permite tomar posesión de otras culturas, de otros territorios, de otras personas, en muchos casos. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, con la religión. Hay en el mundo religiones que se consideran dualistas, ¿no? El cristianismo es una religión dualista, por cierto, al igual que el judaísmo, al igual que el islam y todas las religiones abrahámicas. ¿De qué va el dualismo? De la dicotomía constante entre el bien y el mal. En estas religiones, por lo general, la figura de la divinidad, aunque sea una figura monoteísta, como en el caso de las religiones abrahámicas, lo que hace la figura de la divinidad es una especie de intenta ser una especie de catalizador en el camino que escoge la persona para poder deambular a lo largo de su vida. Y lo que hace entonces la divinidad es tratar de llevarlo siempre hacia el lado del bien, en detrimento del lado del mal. Pero en el fondo es una religión que justamente se mueve en esa línea, del bien y del mal. Y esto nos habla también de esta expresión del yo y el nosotros y el ellos, los que estamos bien, los que estamos mal, los que estamos ungidos, los que no estamos ungidos, y esto implica también el contrato divino. Somos importantes porque una deidad nos habló directamente y me dijo que yo era importante. Y además, esta deidad me dio poder sobre todas las cosas. Curioso, ficticio y desgraciadamente muy problemático y bastante eh, desafortunado, sobre todo para aquellos elementos que no estén dentro de la ecuación. En muchos casos son personas, pero en general es la naturaleza. Comenzamos a creernos más cuando comenzamos a tener religiones, cuando comenzamos a creer en deidades específicas que nos dijeron que nosotros, justamente, éramos su representación sobre esta tierra y que teníamos posesión sobre todo lo demás. No siempre fue así, en realidad. No siempre fue así. Esto es un concepto mm, necesariamente cercano en tiempo, pero antes de el surgimiento de las religiones, que podemos establecer mm, más o menos en unos 11.000 años, un poquito más, poquito menos, seguramente más, pero, pero unos 11.000 años más o menos, lo cual va a empatar bastante bien con la revolución agrícola, pero eso lo dejamos para la siguiente clase. Antes de eso, por supuesto que había pensamiento mágico y por supuesto que creíamos en estas nociones que no estaban con nosotros, pero confiábamos en ellas. Pero nuestra relación con el entorno parece ser distinta. Parece porque es lo que los registros nos permiten ver. Se parece mucho, al parecer, se asemeja mucho a algo que se conoce como animismo. El animismo no es una religión, en realidad. Todavía existe en algunas comunidades, sobre todo en algunas comunidades no contactadas en las zonas selváticas del trópico, y también todavía se pueden ver algunos ejemplos de esto en comunidades originarias en Norteamérica. No necesariamente en Estados Unidos, sino un poco más al norte, en Canadá. Ok, ¿de qué se trata? No es una religión, pero sí comprendemos la existencia de un plano tangible y la existencia también de un plano intangible. Y en ese plano intangible habitan algo que le llamamos esencia, por no llamarle espíritu, pero llamémosle esencia, esencia de las cosas como tal. El árbol tiene una esencia que fluye a través de la materia, el agua tiene una esencia que fluye a través de la materia y lejos de lo que podemos tocar, es algo que está allí pero no podemos ver.
Las religiones prehispánicas tenían un poco de animismo también. El concepto de deidades, sobre todo las deidades mayas, el hecho de llamarles el dios del maíz, el dios de la muerte, el dios de cualquier denominación o cualquier segmentación, es un concepto occidental, colocado a partir de estudios antropológicos y culturales recientes, tan recientes como unos 400 años, 300, 200, más o menos, o 100 incluso, eh, cuando Paul Schellhas, a principios del siglo XX, se da cuenta de que había figuras que parecían representar divinidades en estelas y códices mayas y decide ponerles dioses. Y entonces les pone Dios A, Dios G, Dios B, Dios D, que se asociaban con el maíz, con la muerte, con el comercio, con qué sé yo. Pero la palabra Dios no proviene del entorno prehispánico original, proviene de la concepción occidental de la divinidad. Pareciera ser Pareciera ser que en el tiempo prehispánico, el maíz más que un dios era una esencia divina, por ejemplo. Entonces son otras formas de entender la realidad, no necesariamente como estamos acostumbrados a ello. Y el animismo va un poco en esa vía. Sobre la materia fluye algo más que no podemos ver, pero está ahí. Lo interesante de esto es que nos obliga a entendernos como parte del ecosistema. No somos únicos ni especiales. La humanidad al principio se entendió al parecer como parte de su propio ecosistema. Muy destructor, por cierto, sí, el ser humano, pero en esencia tenía esta especie de comunión con aquello que le rodeaba. ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo cambió esto? Ya se los adelanté, pero, pero ocurrió cuando dejamos de ser nómadas y empezamos a modificar realmente el entorno. Sí, por supuesto, una cueva queda destruida después de la ocupación humana inicial, pero digamos que es una cueva en un territorio. La agricultura sí tiende a destrozar completamente el ecosistema. Sucedió en el pasado remoto, sucedió en el pasado cercano, está sucediendo en este momento. Si no, vayan a ver ustedes las plantaciones de palma en el Petén e Izabal y seguramente sucederá en el futuro también. Y entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto esta imagen el semestre pasado? ¿No? ¿Quiénes no? Entonces, habíamos dicho, en esencia, que estos eran ejemplos de representaciones gráficas de pensamiento. Sí, ok. Pero ahora las entendemos diferente. Las entendemos como parte de ese ecosistema propio en el cual nos movíamos. Y de repente, los tres puntos que están encima del bovino acá, ya no solo van a representar marcas per se, sino van a representar conceptos e ideas diferentes. Y además, una teoría que apoya mucho esta noción es también muy reciente, curiosamente. La ciencia se va construyendo a cada cierto tiempo y es un concepto que vamos a ver al final de este curso, cuando veamos la teoría del conocimiento. El conocimiento en esencia es acumulativo, pero principalmente es perfectible. Es acumulativo porque aprendimos a hacer fuego hace 90.000 años y aún así lo seguimos haciendo, y muchas veces con el mismo principio. Pero es perfectible porque hemos desarrollado otras formas de generar el mismo fenómeno. Lo mismo sucede con la ciencia. Aquello que creíamos saber o que suponíamos probablemente deba cambiar de concepción. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Sí, son formas de comunicación inicial, bien, pero ¿qué pueden significar? Ya les decía yo hace unos cuantos meses que no teníamos una posición certera acerca de qué podían significar estos ejemplos. Pero si empezamos a entenderlos como parte de una dinámica animista, sobre todo, en el cual entendemos que los animales también a través de su materia fluye una esencia, pues la representación de estos animales empieza a adquirir otro tipo de sentido, ¿no? En principio, les decía yo, que se cree que estas imágenes se pintaban en algún momento para garantizar la caza,
porque se había capturado la esencia del animal mismo en la noche previa. No hay ninguna prueba de ello, por supuesto, y es demasiado aventurado decir que eso significaba, pero es una posibilidad. Lo cierto es que ahora sabemos varias cosas. Las pinturas rupestres, como esta que ven acá, se han fijado siempre con una antigüedad máxima de unos 30.000 años. ¿Por qué? No es porque la pintura se pueda datar en 30.000 años, porque en la mayoría de casos ni siquiera pintura es un óxido diluido de hierro con el que se pinta el rojo, o es carbón diluido en agua con el que se pinta el negro. No, la frontera se ha trazado más o menos en 30.000 años porque es el momento en el cual el hombre moderno llega a Europa, cuando el Homo sapiens llega a Europa. Pero esa frontera se fijó en el siglo XIX o a principios del XX, cuando los científicos decían, bueno, pero ¿y cuándo llegó el hombre aquí a Europa? Pues hace como 30.000 años. Pues tiene que ser humano, entonces solo pueden ser de 30.000 años para acá, nunca más antiguos. Y como estas pinturas no se pueden datar por carbono 14, en su mayoría, no se sabe exactamente cuál es su temporalidad. Recientemente, muy recientemente, cuestión de el año pasado, o del año pasado tal vez no, un par de años, digamos, un par de años, se desarrolló otro método de datación. Se llama el método de uranio-torio. El método de uranio-torio, que son dos elementos, lo que mide no es la pintura en sí, sino la sal que hay delante y detrás, la salificación de la pintura y de su base. Y ahí se puede determinar con mucha claridad cuánta sal se ha generado a lo largo de cuántos años y se pueden hacer dataciones muy precisas. Pues resulta que la mayoría de estos objetos, en primer lugar, no son de la misma época. Y entre una vaca y un caballo, ahí puestos a la par, pueden haber 5.000 años de diferencia. Eso también es un cambio enorme en la concepción del pensamiento del hombre antiguo. Porque entonces la cueva, lejos de ser habitación, era un lugar de ritual. Y no solo un lugar de ritual estacional, sino un lugar de ritual con herencia cultural. Y por supuesto también, el uranio torio nos ha permitido descubrir que así como hay una vaca y un caballo que tienen 30.000 años, pues resulta que el ciervo abajo podría tener 45.000 o más. Y ya no ser humano, ser neandertal. Hasta en eso eran mejores. Pero el punto entonces es este. Durante mucho tiempo, el ser humano desarrolló pensamiento complejo y se consideró parte del entorno en cierta forma, y desarrolló cultura en torno a ello. Y así funcionamos durante miles de años, hasta que eventualmente se produce la segunda gran revolución humana, que es la revolución agrícola. De la revolución agrícola hablamos el próximo martes. Los espero entonces en sesión la próxima semana. Que tengan ustedes un muy buen fin de semana. Nos vemos. Fin de Hasta semana, luego. Feliz día. Cuídense. Feliz Hasta luego. Nos vemos. Feliz noche. Buenas noches, Rick. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Adiós, Rick. Feliz noche. Adiós.